¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto en este espacio universitario en el que compartimos con ustedes buena parte de las actividades y de las voces que dan vida a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Como cada día, les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en nuestras pantallas para que sigamos haciendo juntos este programa. Y el día de hoy platicaremos sobre arte y muralismo a través de la obra de un par de artistas herederos de la Escuela Muralista y que se presenta próximamente en nuestro país, aquí en recintos universitarios. No se vayan. Este 28 de septiembre, el Palacio de Minería abre sus puertas a la exposición Invocación al Equilibrio. Se trata de un homenaje al artista duranguense Guillermo Ceniceros, que fuera alumno de David Alfaro Siqueiros. Reúne más de 200 obras de pintura, dibujo, grabado y otras técnicas. Está dividida en dos ejes temáticos, la mujer y el paisaje. La muestra acerca a todos los visitantes a las formas geométricas y también a las estructuras de uno de los creadores más activos de la plástica mexicana durante las últimas 6 décadas. Y bueno, para darnos todos los detalles de esta propuesta y del trabajo que han hecho a lo largo de estas 2 décadas, nos acompañan aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM el maestro Guillermo Ceniceros, quien es pintor y muralista, miembro del Salón de la Plástica Mexicana desde 1968. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a la UNAM Responde. Gracias, muy bien, bien. Contento seguramente con esta exposición. Sí, claro. Vamos a platicar de ella en unos minutitos, pero antes saludamos aquí a Esther González, quien es pintora, también artista y una persona que ha estado muy cercana a la creación de esta obra. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Contenta con todo el trabajo de Guillermo. Con todo el trabajo y también con este reconocimiento. Comencemos por el pretexto, por el motivo que nos tiene aquí, que es la exposición que se inaugura en este recinto universitario. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Cómo está conformada esta exposición? Invocación al equilibrio. ¿Cómo empezamos, maestro? Sí, bueno, pues es una exposición que reúne una gran cantidad de trabajo, ya sea en tiempo, en preocupaciones, en dudas, en obras, y se han reunido en ese lugar, se han dividido en varias etapas, hay varias salas, en algunas se presentan cuadros, en otras se presenta unas obras que hice especialmente para complementar la arquitectura. Esas van a estar en el patio y me parece que va a ser una muy buena sorpresa para los espectadores que vayan ese día y que vayan también después. Y luego hay una serie de salas donde están divididas en retratos, en otra área que le llamamos laboratorio de formas, donde hay una serie de cuadros que tienen figuras humanas, siempre femeninas, y si acaso se cuela por ahí un retrato de un señor, pero en general es dedicada mi pintura a la mujer. Y hay otra área dedicada al paisaje, y esa está en diferentes salas. En algunas están cuadros de un tamaño determinado, mientras que en otros hay, me parece, unas ampliaciones bastante cercanas al lenguaje muralístico. Entonces también se han puesto en otra área se han escogido algunos fragmentos de murales que se han hecho en otros lugares, como por ejemplo los murales de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Me parece que esa área está completa. Se hicieron reproducciones de toda el área de esos murales y bueno, pues son murales que se explican ahí solos. Cuando los vea la gente puede obtener la lectura de esos murales con gran facilidad. Y lo mismo, hay también reproducción de otros murales, como el mural de Copilco, que habrá algo relacionado
con Copilco, que por cierto está muy cerca de aquí de la universidad. Claro. Y me parece que hay también otra área dedicada al mural, a un mural de la Universidad de Nuevo León también, y posiblemente esté también un fragmento del mural que está en la Facultad de Química, también en Nuevo León. Y así como otros murales de otras áreas, les han hecho una reproducción en tamaño grande, para no decir tamaño mural, porque no son tan grandes. Y yo creo que va a ser una exposición muy completa en ese sentido, ya que la preocupación por el muralismo pues se ha festejado este año ampliamente en varios lugares universitarios, y se trata pues de una exposición que tiene un poco la resonancia del aniversario de los 100 años de muralismo mexicano. Claro, y se trata también, por todo lo que nos está diciendo, de pues un homenaje a la obra de un artista que formó y que se creó con esta escuela del muralismo, que todos conocemos, sabemos de su impacto, de su importancia en la vida plástica, en la vida cultural, pero también en la vida social y política de un país como el nuestro. Pero vamos a irnos un poquito antes en el tiempo, porque todo comenzó allá en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Nuevo León. ¿Cómo era entonces estudiar artes, estudiar la plástica hace ya 60, 70 años? Y se lo pregunto porque además de ser una compañera de vida, pues es usted también la compañera profesional del maestro. Esther. Estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60, hace mucho tiempo ya. Era un oasis para nosotros. Era el lugar ideal a donde íbamos a aprender lo que es dibujo, lo que es pintura, lo que son las técnicas, lo que es convivir con otros compañeros que tenían el mismo fin que nosotros, los mismos sueños, y eso era maravilloso. La Escuela de Artes Plásticas para nosotros fue el primer lugar que nos organizó como grupo de pintores, primero de estudiantes y ya después de pintores. Saliendo de la escuela, por ejemplo, Guillermo hizo por concurso, tenía 22 años, ganó por concurso el primer mural que hacía en su vida, que está en la Biblioteca Municipal de Monterrey, Nuevo León. Todo eso tenía que ver la escuela también, porque pues de ahí éramos, de ahí somos. Claro, el muralismo ha estado presente entonces desde la formación, desde esos maestros en los que se podía inspirar. Como maestro, siendo usted alumno de David Alfaro Siqueiros, es que forja su propia carrera, es decir, toma un poquito de todo eso que va aprendiendo, pero a fin de cuentas crea un estilo propio. ¿Cómo lo define? Bueno, en realidad este mural del que habla Esther lo hice con toda la inexperiencia que puede tener un estudiante, ¿no? Pero afortunadamente en esta escuela teníamos la costumbre de reunirnos en torno a la biblioteca y ver el muralismo de otras partes del mundo a través de los libros. Y muchas veces no solamente veíamos la pintura, sino la expresión del muralismo paralela algunas veces, no siempre, porque no todos los pintores se dedicaron a la pintura mural. Por ejemplo, Miguel Ángel, pues sí hizo murales, el mural más importante en aquella época para muchos pintores fue el muralismo, esencialmente lo que hizo Miguel Ángel. Y otros pintores también incursionaron en el muralismo. Yo creo que los pintores mexicanos que estuvieron trabajando en Europa, como Diego Rivera, conoció la obra de otros pintores como por ejemplo Bruegel, Miguel Ángel,
Botticelli, Andrea Mantegna y muchos otros. Y entonces es ahí donde los pintores mexicanos, Siqueiros, Orozco, Rivera, incluyendo también a Tamayo, conocieron el arte del mural fuera de México y hicieron su propia versión del muralismo, ellos muy representativos de su personalidad. Son bien diferentes los maestros que acabo de mencionar, muy diferentes entre sí. Su expresión refleja su temperamento, su talento, su sabiduría. Son bien diferentes. Entonces es a ellos a los que empezamos a estudiar y a observar el trabajo de cada uno de ellos, es decir, de Diego, de Orozco, de Siqueiros y de Tamayo. Y de esa manera surge hace más o menos 100 años el muralismo en México, basándose un poco en la experiencia propia. Es decir, los espacios ahí estaban ya, en San Ildefonso, y en otros lugares cercanos en el centro histórico, como por ejemplo el mercado Abelardo Rodríguez. Sí. Y así empieza a hacerse el muralismo en México. Los primeros son estos que acabo de mencionar y otros más. Claro. Y otros más. Espacios que además siguen ahí, aprovechemos para invitarlo a quien quiera y a quien pueda ir a visitarlos, porque es en verdad una experiencia importante en cuanto a la magnitud y en cuanto a los mensajes que están ahí plasmados. El maestro se refirió al principio de la entrevista a sus preocupaciones, cómo esas preocupaciones, gustos, intereses se han ido transformando con el paso de los años. Esther. La experiencia que da un día y que se aprovecha para el día siguiente, es básicamente lo que se va aplicando en el trabajo constante. Es un trabajo de motivaciones diarias, de compromisos con uno mismo, de resolver espacios, que por eso me gusta mucho el título de esta exposición, porque el equilibrio es lo que permanece siempre en cada trabajo, o lo que trata uno de hacer que quede perfecto, que quede bien. A veces se logra, otras veces, bueno. Se intenta. Es la pintura. Sí. Este reconocimiento, más bien, esta exposición es también un reconocimiento a su trabajo. Me parece que es un homenaje a todas esas técnicas en las que usted ha incursionado, a todas esas obras que podemos ver ahora en distintos espacios. Ya mencionaba la del Metro Copilco, la que está en Tacubaya. En Tacubaya también. Sí. Cómo este título al que ya se refirió la maestra, Invocación al Equilibrio, ejemplifica o reúne esa forma de trabajar que usted ha tenido a lo largo de las décadas, maestro, y que permanece además vigente. Sí, pues la invocación al equilibrio es un anhelo que se tiene. Yo creo que uno intenta lograr eso, un equilibrio. Y el equilibrio también consiste en que el método de trabajo, que es relacionado con la figuración, el figurativismo, el realismo, ha sido la preocupación de todos los pintores, de todas las épocas. Entonces se pretendía en un momento dado que el muralismo ya estaba acabado, que ya había que incursionar en otras áreas, hacia otros rumbos. Entonces cada quien piensa diferente. Yo pienso que es muy importante la lección que nos dieron estos que acabo de mencionar, los 4 maestros, pero son muchos más, y muchos más están también en otras partes del mundo, y muchas experiencias nos da también otro tipo de muralismo, como puede ser el de la pintura rupestre de hace miles de años. Entonces, eso nos ha nutrido. Y nos ha nutrido también la experiencia de algunos pintores que son ajenos al muralismo mexicano, como por ejemplo Rothko, quien también ha hecho unos murales en Houston y están puestos en una
en un lugar que le llaman la capilla de Rothko, le llaman también de otra manera, pero esos murales nos muestran una versión de ellos, de cada quien, y cada país tiene sus ejemplos de pintores que han hecho muralismo. Lo han hecho en todas partes del mundo, y México ha destacado mucho en ese campo porque aquí se han dado muchísimos ejemplos de esos pintores. Algunos de ellos incursionaron en la escuela de muralismo en Estados Unidos, y se creó allá una escuela que hicieron los chicanos, pero en cada lugar, aún en los lugares más recónditos, hay muralismo. Maestro, a propósito de esto, y porque nos queda un minutito para terminar, me gustaría que nos dijera cómo, a pesar o con todas estas transformaciones en cuanto a las técnicas, las formas de pintar, los mensajes, el contexto, ¿cuál es la vigencia? ¿Cuál es lo que la obra del maestro Guillermo Ceniceros tiene que contarle hoy a los universitarios y a la sociedad a través de esta muestra que se presenta en el Palacio de Minería? Pues una de las formas es la libertad. Es decir, el pintor frente a la pared, haciendo uso de la arquitectura. La arquitectura nos da los primeros datos de cómo iniciar un trabajo, y es la geometría, la arquitectura en acción, la geometría en acción, y el ser humano que camina frente a los murales. Muy bien. Esther, solamente para terminar, en 2 palabras, ¿qué es lo que define la obra de Guillermo Ceniceros? ¿Cuál es su valor? Trabajo constante, meditación en lo que va a realizar, equilibrio absoluto y una comodidad en el resultado. Qué bonito lo dice. Con eso nos quedamos, y con la invitación a visitar Invocación al Equilibrio de Guillermo Ceniceros, que se presenta o se abre en el Palacio de Minería, ahí en Tacuba número 5, a partir del 28 de septiembre y concluye el 31 de enero. Estará abierta de miércoles a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. La entrada es gratuita, es una oportunidad única para ver en la figura y en la propuesta de una sola persona, uno de los artistas más activos de la plástica mexicana de nuestro país, lo que ha sucedido en la plástica a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Guillermo Ceniceros, artista muralista, y nos vemos en la exposición, por supuesto. Y también muchísimas gracias, Esther González, pintora. Muchas gracias por esta colaboración y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La invitación está hecha. Ahora les platicamos sobre una de las actividades que organiza también allá en el Centro Histórico el Museo de las Constituciones de nuestra universidad. Se trata del taller en línea Derechos Humanos cuadro por cuadro, que invita a todos los interesados en la animación a crear un flipbook. Se trata de estos libros que parecen tomar movimiento y también vida mientras los vas hojeando. El taller se llevará a cabo del 27 al 29 de septiembre, de las 7 a las 9 de la noche. El taller es gratuito y pueden participar todas las personas mayores de 18 años que hagan el registro previo, que pueden descargar a través de su cuenta de Twitter. A propósito de la lectura como un detonador de placer y una herramienta salvavidas en momentos de crisis, hoy Anel nos platica sobre la encuesta más reciente en torno a las prácticas de lectura y de escritura de la comunidad universitaria en Letras del Día. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. ¿Debemos hablar de placer obligatorio? ¿Por qué? El placer no es obligatorio. El placer es algo buscado, felicidad obligatoria. La felicidad también la buscamos. Yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo.
Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si hay un libro tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad, de modo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que sigan buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Esto decía Jorge Luis Borges allá a fines de los años 70 en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, una de sus últimas entrevistas. Y a propósito de este placer de la lectura, nosotros hicimos una primera encuesta sobre prácticas de lectura y escritura entre la comunidad universitaria con estudiantes de educación media superior y de licenciatura en la Ciudad de México y el área metropolitana. Y ahora tenemos ya la nueva encuesta 2023. Queremos conocer y entender las prácticas de la lectura y su vinculación con la escritura en todas sus posibilidades y diversidades. Además, en esta edición específica tomamos en cuenta los usos culturales de la vida durante el confinamiento después del COVID-19 y cómo esto modificó el papel de la lectura y la escritura durante este periodo. Me parece interesantísimo ubicar que la lectura y la escritura inciden en tiempos de crisis de manera muy particular. También vimos que hay un aumento en el uso de las redes sociales, que tomó más fuerza el uso del podcast o de la audiolectura. En fin, se trata de un documento valiosísimo que, por cierto, representó un enorme esfuerzo por parte del equipo de Universo de Letras y de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Así que mi invitación es a que lo usen, lo exploren y conozcan toda esta información que sale en esta encuesta que se llama Lo que siento cuando leo, lo que pienso cuando escribo. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego. Seguimos hablando de lectura. Cada una de las 2 ediciones semanales de Gaceta UNAM es una posibilidad de entender y de conocer nuestra vida como universitarios desde diversos ámbitos. Vamos con una muestra de lo que podemos encontrar en la publicación de este lunes. A consecuencia del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero, ha iniciado un proceso de deshielo en el planeta que deja al descubierto microorganismos y al menos 13 nuevos virus han sido reportados por especialistas internacionales. Cerca del 60% de los niños entre 6 y 11 años son usuarios frecuentes de Internet, y especialistas en psicología reconocen que la tecnología puede ser una herramienta para fomentar la creatividad en las infancias. Un ventilador pulmonar, un termómetro portátil y un oxímetro fueron algunas de las tecnologías que desarrollaron los miembros de la comunidad universitaria durante la pandemia y que forman parte de la Expo Desarrollos COVID-19. Y también podemos encontrar en la contraportada precisamente la invitación a la exposición del maestro Ceniceros. Y bueno, la siguiente historia de UNAM Global TV hoy nos refiere, se refiere a la otra pandemia, como se ha identificado a la diabetes, una condición que afecta cada vez a más personas en el mundo entero y México no es la excepción. Una cifra alarmante que emergió del Atlas 2021 de la Federación Internacional de Diabetes es que se estima que 3 de cada 4 adultos con diabetes viven en países pobres o en desarrollo. Esto pues es lamentable porque de esta forma se permite, o más bien hay como consecuencia, que los pacientes tengan menor entendimiento, menor conciencia, menor adherencia a un abordaje nutricional o a un abordaje terapéutico, porque la persona que tiene un nivel socioeconómico bajo pues sinceramente va a comer lo que puede, no lo que debe, ¿no? Algunos especialistas la consideran la otra pandemia del siglo XXI. Una pandemia que nos debe seguir ocupando y preocupando en todo el mundo y bueno, sobre todo en nuestro país, porque está cobrando vidas. En cifras de la Federación Internacional de Diabetes
nos han informado que de 537 millones de personas que hay de diabetes en el 2021, se proyecta que va a pasar a 783 millones de personas en el mundo en el 2045. Lamentablemente, México figura entre los países con mayor cantidad de personas que padecen esta enfermedad. Estamos hablando que 22% de la población tiene prediabetes. Ya desde entrada ya es una cifra alta, el que 2 de cada 10 aproximadamente tengan ya prediabetes. Y después comentan o informan que el 18% es la prevalencia total de diabetes, pero ese 18%, el 12% tiene diabetes, pero el otro 5.8% la tiene, pero no está diagnosticada. Combatir esta pandemia es posible si, desde las autoridades gubernamentales y educativas hasta ciudadanos y padres de familia, se comprometen a modificar hábitos por unos más saludables. Creo que una de las medidas es la educación en casa. Los primeros responsables seríamos los papás en cuanto a tener una educación nutricional en familia con nuestros hijos, porque hay ambientes que les llamamos obesogénicos, hipercalóricos, en donde pues hay una complicidad en casa, desde casa. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, no sin antes agradecer a Mónica Ponce en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día e invitándolos a todos ustedes para que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.